Sí, sí se ve. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno, súper. Bueno, vamos a partir porque son las 2:30 y la idea es que sean puntuales. Tengo dos clases que son enfermedades mitocondriales y cromosomopatías. No son clases muy largas, la verdad, porque lo que tenemos que saber como médicos tampoco es demasiado profundo. Nosotros tenemos que saber algunas bases de este tipo de enfermedades. eh, pero tampoco es algo demasiado profundo lo que debemos saber. De hecho, por ejemplo, especialistas en enfermedades mitocondriales, así como en el mundo, hay muy pocos. Los especialistas en genética en general se dedican a hacer esto, pero también tenemos muy poco en Chile y además estos últimos años nos han dado muchos cubos para este tipo de especialistas, así que la verdad es que en este ámbito estamos bastante al debe. Entonces, vamos a partir con este tema primero. La idea es que si tienen alguna duda la vayan haciendo ahora en el camino y si hay alguien que esté interesado también en estos temas, tal vez en profundizar un poco más, me puede pedir algún tipo de paper, de documento donde, bueno, yo les puedo enviar con gusto. ¿Ya? Mi nombre es Valeria Ortiz, yo soy médica de familia, por lo tanto estas presentaciones están enfocadas bastante en términos clínicos. ¿Ya? Yo soy médica de familia infantil, estudié en la Universidad Católica y principalmente estoy en estos minutos con internos de medicina familiar en el último año de la carrera. ¿Ya? Eh, bueno, y a raíz de que el doctor Armando me pidió que hiciera estas clases por el enfoque básicamente más médico, yo obviamente que hago, estoy haciendo hace un par de años estas enfermedades, estas presentaciones, y no se ha modificado mucho en términos generales, ya no hay muchas cosas nuevas respecto de este tipo de condiciones, ya, pero es importante que ustedes conozcan cómo de lo que se trata, un poquito las bases de esto. Yo estoy en mi casa, así que por si acaso se sienten algún ruido de perro, por ejemplo ahora que está ladrando mi perro, espero que no les moleste. Bueno, si les molesta mucho me avisan, pero para ir a decirle, pero en general no debiéramos tener mayores interrupciones. Si es que se escucha más lento, si es que tienen alguna dificultad con la presentación, por favor me avisan, ¿ya? Generalmente estas presentaciones, bueno, yo me voy a dejar con la cámara prendida, pero si se enlentece mucho, la voy a apagar, ya para que no se, el programa no se enlentezca. Ya, Doctora, dígame. disculpe, ¿podría grabar la clase, por favor? Sí, eso. Muchas gracias por acordarme porque yo, la verdad es que no hago muchas clases por aquí, entonces de repente me podrían ayudar a saber dónde se graba. Ay, porque no sé. A ver. Eh, Iniciar grabación. Ya, ya. Puse iniciar grabación. Se supone que está grabando porque tiene el signo también aquí al lado de grabación, ¿o no? ¿Les aparece algo como que se está grabando? Ahí nos apareció. Ya, súper. Perfecto. Vamos a partir entonces con el tema de enfermedades mitocondriales. Hay algunos aspectos relevantes que debiéramos mencionar respecto de las cosas generales de la mitocondria. Probablemente usted esto lo recuerdan incluso mejor que yo, porque probablemente está más fresquito, pero igual es importante mencionarlo para poder introducirnos en este tema de las enfermedades mitocondriales como tal. ¿Ya? Sabemos que finalmente las mitocondrias son un elemento fundamental, un órgano fundamental dentro de los procesos, de todos los procesos del cuerpo, ¿no es cierto? Desde los más básicos hasta los más complejos. Y principalmente porque están implicados en la fosforilación oxidativa, que finalmente es el proceso metabólico final, ¿no es cierto?, de la respiración celular. Y que tras la glucólisis y también del ciclo del ácido cítrico están como ingresando todavía, entonces de repente se me traba la lengua porque estoy admitiendo y también hablando, ¿ya? Eh, bueno, y también es importante recordar un poco el tema de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria mitocondrial está compuesta por 5 complejos, ¿no es cierto? Que no es necesario sabérselos, por supuesto, de memoria ni nada, pero tener como el concepto general.
Y también es importante saber qué es la fuente principal de energía, ¿no es cierto?, para la síntesis de ATP en los animales y otros organismos eucarióticos. Así que finalmente las mitocondrias son organelos fundamentales en todos los procesos y son entonces como síntesis los encargados de producir la energía, ¿ya? Y eso impacta y vamos a ver que tiene relación directa con los síntomas que podemos ver en las personas que tienen enfermedades mitocondriales, porque tiene que ver con la energía, ¿no es cierto?, con la energía que le proporciona cada célula. Ahí están los complejos que participan en este proceso, que son complejos, en realidad, como les decía, obviamente no es necesario aprendérselo, jamás va a ser una pregunta de prueba, por lo menos desde mi parte, pero sí es importante que sepan que son muchos microprocesos implicados, muy complejos y que además, por ejemplo, las enfermedades mitocondriales pueden tener defectos o se pueden producir por defectos en cada parte de un complejo, por ejemplo, o en el inicio del complejo o en la mitad del complejo. Entonces, como se pueden imaginar, la variedad de enfermedades mitocondriales son muchísimas, probablemente muchas que ni siquiera se han descubierto. ¿Ya? Es importante saber también que la regulación de la función mitocondrial tampoco es simple, obviamente, si estamos hablando de un organelo que es un organelo complejo en sí, ¿no es cierto? También su función, cómo se regula su función es complejo, es distinto de otros organelos. Tiene un doble sistema genético, uno que es propio, que es el ADN mitocondrial, y otro que es como transversal a todos los otros organelos, digamos, a todas las otras funciones, ya que es el ADN nuclear que está implicado en la síntesis e importación de la mayor parte de sus proteínas. Esto es importante también porque así uno puede orientarse por aproximadamente o hacia dónde se puede originar una enfermedad mitocondrial. Vamos a ver que el ADN mitocondrial proviene de la madre, ¿ya? Mientras que el ADN nuclear puede ser de la madre o del padre, ¿ya? Entonces, como les adelanté un poco, el ADN mitocondrial proviene exclusivamente del óvulo. Lo que pasa con el ADN mitocondrial que viene del padre, se elimina. Ya hay un proceso de proteólisis que hace que no se herede el ADN digamos, desde el espermatozoide. Ya, por lo tanto, las enfermedades mitocondriales que tienen relación con el ADN mitocondrial tienen un patrón de transmisión particular, ¿no es cierto?, proveniente específicamente de la madre, ¿ya? Y también es importante saber que la herencia de enfermedades mitocondriales se puede heredar de forma autosómica, o sea, dominante o recesiva, para las alteraciones que tienen lugar en el ADN nuclear, que es el ADN transversal, ¿no es cierto? En cambio, si es una herencia desde la madre, ya van a ser alteraciones en el ADN mitocondrial. Bueno, sabemos que todo el ADN mitocondrial de un individuo es heredado entonces exclusivamente de su madre. Eso ya lo dejamos claro, ¿no es cierto? Algo que ustedes tienen que recordar también. Y como les dije, que el ADN mitocondrial del padre sufre proteólisis cuando ingresa al ovocito, por lo tanto no existe nada de ADN mitocondrial por parte del padre. Así que esos mitos que son como que hay algunas cosas que se heredan solo de la madre, es completamente cierto. De este modo, la herencia de las mutaciones del ADN mitocondrial entonces no es mendeliana, no es como la clásica herencia que aprendimos en los cursos anteriores. Ya, por lo tanto, una mujer portadora de una mutación mitocondrial se la va a transmitir a los demás, ¿no es cierto?, a la demás parte de su progenie, pero solo las mujeres van a traspasar esto a sus hijos y a sus hijas, ya no por parte del hombre. Así que ojo aquí, porque finalmente cuando una enfermedad se expresa en varones y mujeres de una familia, pero que se ve más en la familia materna, eso puede orientar más hacia una enfermedad mitocondrial que tiene que ver con el ADN mitocondrial específicamente. ¿Ya? Entonces, una vez como recordado y conocido algunos aspectos importantes en cuanto a la mitocondria, es importante saber que las enfermedades mitocondriales no es una sola enfermedad,
es un grupo de muchas enfermedades que, como les decía, probablemente hay algunas que no se conocen, que están en estudio, otras que no se han identificado, ¿ya? Y por lo tanto, estamos hablando de un grupo que es heterogéneo de trastornos, ya que son caracterizados por una producción de energía obviamente deficiente, porque ya sabemos cuál es la labor de la mitocondria, ya la recordamos, ¿no es cierto? Y porque hay una disfunción principalmente de la fosforilación oxidativa, ya que tiene esto una base genética, ¿ya? Entonces, como podrán intuir, cuando hay alguna alteración o alguna enfermedad mitocondrial, los órganos que se afectan, que son más frecuentes, son aquellos que necesitan más energía, ¿ya? Entonces, puede ser, bueno, pueden afectar cualquier órgano, ¿ya? Cualquier órgano, pero más frecuentemente se afectan aquellos órganos que ocupan más energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todo el músculo esquelético, el sistema musculoesquelético, ¿no es cierto? Todo el sistema cardiovascular, todos los órganos endocrinos en general, los riñones, la retina y por supuesto el sistema nervioso central. ¿Ya? Esos son los órganos en general más afectados, pero como les digo, también puede ser que hayan otros órganos afectados y por lo tanto, en el fondo, no es como encasillarse con algo, pero uno tiende a sospechar. Bueno, vamos a ver más adelante cuándo sospechar enfermedades, pero este tipo de enfermedades. Pero en general, cuando hay más de un sistema afectado y no sabemos el origen, se debiera sospechar que hay un componente o pudiera ser una enfermedad mitocondrial. ¿Ya? En general hay algunos autores que dicen 2 o más sistemas, otros dicen 3 o más sistemas. Eso varía porque finalmente como estas son enfermedades que son poco conocidas, no tan estudiadas tampoco, si ustedes revisan literatura no hay demasiada, cuesta encontrar, ¿ya? Y por lo tanto tampoco hay consensos respecto de esto, porque también han encontrado este tipo de diagnóstico en aquellos que tienen 2 sistemas afectados, otros que tienen 3, pero en general entre 2 o 3 y de ahí para arriba se sospecha más en este tipo de enfermedades, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Bueno, ¿cuáles son las características de las enfermedades metabólicas? Perdón, de las enfermedades mitocondriales. Bueno, lo primero es que puede ser una presentación sumamente variable e inespecífica. ¿Ya? Eso es lo más difícil, porque finalmente esto es lo que le otorga la dificultad diagnóstica. Muchas veces se demoran muchos años en diagnosticar este tipo de enfermedades y ocurre también que puede desarrollarse durante toda la vida. Ya no es que todas las enfermedades mitocondriales se diagnostiquen cuando son chicos porque son muy severas. Hay distintos grados de severidad y pueden diagnosticarse incluso en la adolescencia o la adultez y esos tienen mejor pronóstico. ¿Ya? Mientras más pequeño es digamos, cuántos síntomas tenga, mientras más pequeño se diagnostica, peor pronóstico tienen este tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, es sumamente difícil el diagnóstico, se demora mucho tiempo en general, a menos que sea una presentación como muy rápida y en general, incluso post-mortem se puede hacer el diagnóstico y en algunos casos lamentablemente ocurre así, pero la presentación entonces es variable, puede afectar a cualquier órgano, ya sabemos más o menos cuál es lo más frecuente, pero ya dijimos que puede afectar cualquier otro, y además que no hay un biomarcador que dé fehacientemente o que nos oriente a este diagnóstico específicamente. ¿Ya? Hay algunas cosas que se usan, por ejemplo, el ácido láctico, ya que obviamente aumenta cuando hay mayor uso depende de lo que estemos buscando, ¿ya? Pero mayor uso de algún órgano, de algún sistema, pero obviamente es sumamente inespecífico, no es específico, no es sensible, entonces es una parte más, ¿ya? Finalmente, importante decir que no hay entonces un biomarcador confiable específico para el screening o el diagnóstico de este tipo de enfermedad. ¿Ya? Entonces, la presentación variable más una ausencia de un biomarcador confiable hace sumamente difícil el diagnóstico. ¿Ya? Y lamentablemente, las enfermedades metabólicas son el trastorno neurometabólico más común de la niñez mitocondrial. ¿Ya? Y respecto como de la epidemiología, en relación a la incidencia, como hay
pocos estudios, los estudios que hay son pequeños, obviamente tienen que ser de seguimiento. Más o menos se dice, se describe en la literatura que hay una incidencia en escolares de 1 en 10.000 y ya en la adolescencia llega más o menos a ser 1 en 16.000 nacidos vivos, ¿ya? Y es difícil también tener como la prevalencia, porque ustedes saben que es el acumulado, finalmente hay muchas muertes, entonces la prevalencia no es un número confiable, por lo tanto, lo que sí se contabiliza en general es la incidencia, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la etiología de las enfermedades mitocondriales? Ya algo hemos un poco adelantado, pero finalmente es importante decir que aunque la enfermedad mitocondrial primaria tiene una etiología genética, como ustedes pueden intuir, la anomalía genética puede encontrarse, ya dijimos, en el ADN mitocondrial o en el ADN nuclear. ¿Ya? Y ahí lo que vamos a poder ver es más o menos cómo orientarlo, el estudio genético posterior, etcétera. Y en la literatura se describe que se identificaron más de 250 mutaciones, ya algunas son mutaciones puntuales en el ADN mitocondrial y otras ya específicamente se han identificado como deleciones del ADN mitocondrial, ya en pacientes que son sintomáticos. Las mutaciones en el ADN nuclear representan la mayor parte de la enfermedad mitocondrial y se presentan principalmente en niños, ya en guaguas, en niños, un poquito más grandes también. Algunas definiciones importantes que hay que recordar y que no se hace en todas partes esta definición. Ya no hay una definición como transversal, donde haya un consenso, específicamente las enfermedades mitocondriales. En general, hacen como una diferenciación. Ya entonces dicen, la mayoría de los autores dicen que existen las enfermedades mitocondriales, que es esta gama amplia de alteraciones en el metabolismo oxidativo mitocondrial, ¿ya? Y otros también definen, aparte, las citopatías mitocondriales, refiriéndose específicamente a aquellas disfunciones que están en la cadena respiratoria mitocondrial, ¿ya? Esto es un poco para conocerlo nomás, tampoco es tan relevante, ¿ya? En relación a las causas, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una pérdida de la capacidad metabólica por parte de las mitocondrias, ¿no es cierto?, que están en estos tejidos que son principalmente los afectados. Ya, el metabolismo requiere de cientos de reacciones químicas como sabemos, y entonces cuando uno o más de los intermediarios que participan en estas reacciones químicas no funciona de una forma adecuada, ya sea porque está funcionando menos, porque no está, etcétera, existe una crisis energética, ¿ya? O sea, no está recibiendo la suficiente energía para funcionar, ¿ya? Entonces se empieza a acumular como cierto veneno, ¿ya? Y este veneno acumulado, ¿no es cierto?, de los procesos, puede interrumpir algunas otras reacciones químicas importantes para la supervivencia celular y eso incluso empeora más la crisis energética que ya veníamos arrastrando porque no hay suficiente energía, ¿ya? Y estas moléculas entonces pueden actuar como radicales libres, que sabemos que pueden llegar a ser tóxicos, causando un daño a las mitocondrias en el tiempo, progresivo. En general, muchas de estas enfermedades son progresivas e irreversibles. Bueno, para muchos pacientes de enfermedad mitocondrial es una condición que es heredada, ya, y hablamos un poco del tipo de herencia, ¿no es cierto? Y además debido a que las mitocondrias son ubicuas, o sea, están en todas partes, cada tejido en el cuerpo puede verse afectado, ¿ya? Así que las enfermedades mitocondriales se definen como multisistémicas, ¿ya? En general son muy pocas las entidades que se han identificado que afectan pocos sistemas y en general aquellos que afectan pocos sistemas y tienen mejor pronóstico son los que se diagnostican más tardíamente. Respecto de la clasificación de las enfermedades mitocondriales, hay defectos que se deben principalmente a defectos del metabolismo energético, ¿ya? Hay una clasificación muy, muy larga. Finalmente, yo les dejo aquí un poco para que tengan una idea de cómo se clasifican, ¿ya? Pero tampoco es la idea que se lo aprendan porque no tiene ni un sentido aprenderse esto, ¿ya? No, la idea no es que sea de memoria, sino que se entienda la base de este tipo de enfermedades. Ya, pero en términos generales se clasifican como defectos de la oxidación de ácido graso, entonces depende en qué etapa afecte.
ya defectos del metabolismo del piruvato, defectos del ciclo de Krebs, defectos en el acoplamiento, oxidación, fosforilación, defectos de la cadena respiratoria mitocondrial. ¿Ya? Y en términos como genéticos, la clasificación de las enfermedades mitocondriales aquí está definida según tipo de ADN. ¿Ya? Entonces, en general, las alteraciones del ADN mitocondrial son de lesiones, duplicaciones o duplicaciones mezcladas con deleciones o mutaciones puntuales, ¿ya? Y las alteraciones del ADN nuclear, bueno, son todas estas que están ahí, para que ustedes las lean con tranquilidad después. Yo tengo entendido que les mandan la presentación, así que ustedes la pueden ver o buscar, o les puedo pasar también la bibliografía, ¿ya? En cuanto a la clínica de las enfermedades mitocondriales, bueno, como ya les había dicho, es bien amplio, bien inespecífico. En general son síndromes clínicos que agrupan una cantidad de síntomas, ¿no es cierto?, de síntomas y signos, que en general son bien definidos. Hay algunas entidades que están bien definidas, que a lo mejor les van a sonar un poco, que las vamos a nombrar más adelante, y su característica principal es precisamente eso, que sus manifestaciones son sumamente heterogéneas. La expresión fenotípica de una mutación patogénica del ADN mitocondrial, como habíamos dicho, no necesariamente sigue la herencia mendeliana y depende también de las proporciones de ADN mitocondrial normal y también del mutado. Ese es el concepto general de la heteroplasmia, ya cuando hay ADN normal y mutado en un mismo tejido. Ya las mutaciones causan mayor daño a células como habíamos dicho, del cerebro, corazón, hígado, o sea, músculo estriado, músculo esquelético, principalmente riñones, sistema endocrino, respiratorio y sistema nervioso central. ¿Ya? Y bueno, respecto de las otras características también de las enfermedades del ADN mitocondrial, entre ellas pueden ser clínicamente muy distintas, ¿ya? Claro que la mayoría de las enfermedades que son relacionadas con este tipo de ADN, que ya dijimos que eran de herencia materna, comparten las características que tienen acidosis láctica y proliferación mitocondrial masiva en el músculo. Ya aquí es donde más sirve tomar ácido láctico, pero en determinados contextos, y ahí hay todo como un protocolo para que no se eleve el ácido láctico y como que en el fondo desvíe el diagnóstico, ¿ya? Y bueno, lo que se puede ver en el músculo de un paciente que tiene una enfermedad de ADN mitocondrial desde el punto de vista histopatológico es que el signo patognomónico es las fibras rojas rasgadas, ¿ya? Que es lo que es la foto que yo les puse ahí, que en el fondo son muestras de biopsia muscular, ¿ya? Y que muestra efectivamente fibras rojas irregulares, que claro, que en el fondo es como lo que más orienta a este tipo de diagnóstico. Prácticamente cualquier síntoma, constelación de síntomas que esté relacionado con la afectación de cualquier órgano tejido puede ser reflejo de una enfermedad mitocondrial, ¿ya? Esto sigue corroborando en el fondo que es sumamente inespecífico y que para poder llegar al diagnóstico o para poder sospecharlo hay que conocer un poco de la enfermedad metabólica, hay que saber cómo poder orientarse, porque si uno no lo conoce, si uno nunca lo leyó, si nunca lo vio, nunca lo va a sospechar. Por eso que es importante como orientarse un poco con esto y tal vez cuando ya empiecen más con la práctica clínica, o a lo mejor les toca, porque claro, o sea, si hacemos como una diferencia, pasa que cuando nosotros rotamos por el hospital, nosotros ya vemos los diagnósticos en general ya más o menos hechos, ¿no es cierto? Como cuando ya está avanzado. Pero sí podemos, tal vez si estamos fuera del hospital, podemos sospechar y tenemos que derivar, ¿ya? Y para poder derivar vamos a tener que sospechar algo en concreto. Y esto es algo que no es frecuente, obviamente, pero que alguna vez en su vida a algunos de ustedes les puede tocar. Ya, así que en este sentido, esta tabla muestra manifestaciones multisistémicas de las enfermedades mitocondriales. ¿Ya? Entonces podemos ver que hay síntomas generales que pueden ser
incluso de una enfermedad endocrina, no sé, por ejemplo, retraso del desarrollo psicomotor, retraso del desarrollo pondoestatural, talla baja, ¿no es cierto? Eh, Falla de medros, si son más chiquititos, fatiga, síntomas de respiratorios y episodios que incluyen disnea intermitente, algunos otros derivados del compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? Como desde parálisis, etcétera. O sea, de verdad que una infinidad. Algunos síntomas derivados del compromiso sensorial, como por ejemplo retinopatía, algunos síntomas derivados del compromiso renal, ¿ya? Síndrome de Fanconi, por ejemplo. Signos y síntomas digestivos, vómitos, diarreas episódicas, vómitos cíclicos, reflujo, por ejemplo, muy intenso o que persiste en el tiempo a pesar del tratamiento, gastroparesia, etcétera. Incluso constipación, un diagnóstico que es sumamente frecuente en niños. Claro que en general aislado, pues si uno encuentra una constipación con algo más, obviamente que va a poner ojo. Síntomas endocrinos, diferentes endocrinopatías, diabetes, hipoparatiroidismo, etcétera. Síntomas cardíacos, arritmia, síncopes, síntomas psiquiátricos que son más bien enfocados en el área esquizomorfa, síntomas hematológicos, bueno, etcétera. ¿Ya? Miren, y ahí en el penúltimo punto también es interesante porque habla acerca de la ocurrencia en una familia. Por ejemplo, qué es lo que se ocurre en más de una generación, muertes inexplicables, hipoacusia, cardiomiopatías, siguiendo habitualmente un patrón de herencia materna, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, ocurrencia en una misma familia de individuos con distintas enfermedades derivadas de un compromiso de sistemas no embriológicamente relacionados. No es tan fácil, pero es muy amplio. Bueno, aquí les puse igual algunos síndromes asociados a alteraciones de los complejos enzimáticos. Nuevamente, no es necesario saber qué síndrome se va a asociar a la deficiencia del complejo 2, 3, 4, 1, ya, sino que es un poco para que vean la complejidad que tiene este tipo de enfermedades, que se han ido agrupando, ¿no es cierto?, las que son conocidas, los síndromes que son más conocidos en este tipo de enfermedades y que probablemente se van a encontrar mucho más en el tiempo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en relación a la deficiencia del complejo 1, estamos hablando de acidosis láctica congénita, compromiso muscular y miocárdico de curso fatal. Ya lamentablemente muchos niños, como se diagnostica, como es la enfermedad neurometabólica más común de la niñez, muchos niños fallecen, ¿ya? Forma miopática con intolerancia al ejercicio, oftalmoplegia, convulsiones. La deficiencia del complejo 2, una infancia con retraso del crecimiento psicomotor, un retraso del desarrollo psicomotor, que también uno lo encuentra harto en atención ambulatoria. Y por diversos factores, obviamente, acidosis láctica, insuficiencia respiratoria, ataxia y clonía. Adultez con miopatías, también intolerancia al ejercicio, mioglobinuria, y esos son concursos más benignos en general, porque ya como lo habíamos conversado, la mayoría de este tipo de enfermedades que son más severas ya se diagnostican de forma más temprana y tienen un desenlace fatal en general. Tenemos también, en cuanto al complejo 3, encefalomiopatía grave en el lactante o con síntomas multisistémicos tardíos. En el 4, por ejemplo, la expresión clínica depende de la cantidad de N mitocondrial mutante presente en los tejidos y eso ocurre en general con casi todas las enfermedades que están consignadas dentro de este grupo. Acidosis láctica, Fanconi, cardiomiopatía, retinopatía, ataxia, etc. Y del complejo 5, miopatía de inicio congénito y lenta progresión, ¿ya? Y en general son enfermedades súper complejas y como habíamos dicho que involucran muchos sistemas. Estos son síndromes multisistémicos que se han logrado agrupar y que se han diagnosticado, por supuesto, se han identificado como enfermedades mitocondriales, principalmente como mutaciones cuyo origen son mutaciones en el ADN mitocondrial, ¿ya? Por ejemplo, alguna de las que pudieran escuchar tal vez alguna vez, el primero, que es el síndrome de Kearns-Sayre,
yo no sé cómo se pronuncia, porque en realidad es muy poco frecuente, pero en general este tipo de enfermedades producen bloqueos cardíacos, ya tenemos ahí proteínas en líquido cefalorraquídeo mayor de 1 gramo por litro, ataxia cerebelosa, oftalmoplegia externa. Ya más abajo, por ejemplo, a lo mejor algún día van a escuchar sobre el síndrome de Leigh, que produce también principalmente alteraciones en el área del sistema nervioso central. Ya, entonces tienen eh, retraso del desarrollo psicomotor, muchas veces hay parálisis cerebral y otros signos y síntomas que tienen que ver con esa área. Ya, y más abajo a lo mejor tal vez algún día puedan escuchar acerca del MELAS, que hay algún grupo de pacientes que tienen más probabilidad de sospecha de este tipo de enfermedad, que básicamente es una encefalopatía mitocondrial, ¿ya? Y produce generalmente migrañas, vómitos, epilepsia, o sea, episodios similares a apoplejía, y aquí lamentablemente tienen epilepsias severas que producen finalmente daño cerebral. ¿Ya? Y así hay otros tipos de enfermedades que ustedes lo pueden leer después con tranquilidad, que obviamente, como les había dicho, la verdad es que son súper poco comunes, pero que tienen ciertos patrones que nos pueden ayudar un poco a identificar, ¿ya? Entonces aquí hay 2 personas que tienen este síndrome, ya que tienen afectado, ¿no es cierto?, tienen parálisis de los músculos oculares, ya este es el síndrome de Leigh, tienen afectación del sistema nervioso central de forma severa y general progresiva. Este es el MELAS, que tienen una carita también muy particular y que nos está hablando también un poco. Si se fijan, como que tienen características bien similares. Entonces, estos niños, para que lleguen a sobrevivir, igual tiene que ser con un curso un poquito más benigno. Pero no muchos logran salvarse. ¿Ah? En general, en relación al diagnóstico de este tipo de enfermedades, eh, obviamente que no es resorte de nosotros, ni el médico general, incluso ni siquiera del pediatra ya o de los especialistas en otras áreas a lo mejor, sino que es más bien un trabajo sumamente multidisciplinar, ¿ya? Pero puede partir por la sospecha que se haga fuera del hospital y que uno la puede hacer, por ejemplo, si no se detectó de forma prenatal, durante los controles sanos de los primeros días o los primeros meses, ¿ya? Entonces, si hay una sospecha de enfermedad mitocondrial, se hacen algunos estudios bioquímicos iniciales. Bueno, ¿para qué decir que la verdad es que desde el punto de vista ambulatorio, en general, el acceso a estudios bioquímicos iniciales en esta área no existen? Por lo tanto, lo más probable es que si sospechamos desde afuera, debemos derivar al hospital de referencia para que se le inicien los estudios eh, específicos de esta área, pero principalmente determinar qué tan urgente debe ser. ¿Ya? Eso también es súper importante, porque si vemos que algo muy progresivo de forma rápida, no podemos hacerlo a través de una interconsulta, nosotros tenemos que comunicarnos directamente, además de la interconsulta, para que esto se haga de forma rápida. Y de ahí, bueno, desde los estudios iniciales, dependiendo de qué es lo que se sospecha específicamente, si es que estuvieran alterados, habría que sospechar algún síndrome clínico definido, si tiene las características de las que revisamos, si no. Bueno, finalmente los estudios más específicos son resorte del especialista en esta área, que como yo les dije al inicio, la verdad es que hay poquísimos, incluso a nivel mundial. Respecto del pronóstico, es bien diverso, ya es bien diverso. Y aunque habitualmente son procesos degenerativos la mayoría de este tipo de condiciones, hay algunos síndromes que pueden tener un curso más estacionario. O sea, llegan hasta un pic de progresión y luego se quedan, ¿ya? Y ahí pudieran ser más bien orientadas a las manifestaciones neurológicas recurrentes. Incluso hay algunos casos, los menos, donde hay una mejoría espontánea hasta la recuperación, ¿ya? Pero esos son muy poco frecuentes, la mayoría es bien severo, progresivo y complejo. Y habitualmente el pronóstico entonces es mejor en las formas que son solo miopáticas,
ya, porque obviamente las que tienen compromiso encefalopático es otro cariz, ¿no es cierto? Es otro tipo de área que está afectada y además depende de qué tanto ADN está afectado para determinar el probable curso de esa enfermedad, ¿ya? Eso es en relación a la enfermedad mitocondrial. No sé si alguien quiere hacer un comentario, quiere preguntar algo, a lo mejor quieren más información, yo le puedo mandar a la delegada, no tengo ningún problema, tengo un par de papers que son fáciles de entender y que a lo mejor les puede ayudar un poco a profundizar más sobre este tipo de enfermedades. Ya en términos generales, lo importante es que son enfermedades poco frecuentes, que no se trata solo de una enfermedad, sino que de un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen una herencia que puede ser solo materna o que puede ser del ADN nuclear, que es el ADN transversal, ¿no es cierto?, que nos ayuda con los procesos de la síntesis de proteínas en todas las células y que no es específico solo de la mitocondria. Eh, y yo diría que eso, ¿no es cierto? Un poco saberse o conocer los síndromes, cuáles son los órganos que pueden estar más afectados y por qué. Ya básicamente eso. No sé si alguien quiere decir algo. Ya, entonces eh, voy a parar 2 minutos, voy a ir a buscar un vaso de agua y voy a volver para que sigamos con cromosomopatía. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Vamos a continuar entonces con las cromosomopatías que probablemente son mucho más
fáciles de entender y más común, algo más común de tratar, algo que hemos visto habitualmente y que en general es un poquito menos árido que el tema de las enfermedades mitocondriales, ¿ya? Sabemos entonces que los cromosomas, ¿no es cierto?, son pequeños cuerpos en forma de bastoncitos y donde se organiza la cromatina del núcleo celular durante las divisiones celulares. Ya es algo frecuente que ya conocemos, que es común y que ustedes también probablemente recuerdan sus detalles muchísimo mejor que yo. ¿Ya? ¿Qué son las cromosomopatías entonces? Bueno, en general se definen como enfermedades que son producidas por algunas alteraciones de los cromosomas, ya sea en número, pueden haber más o pueden haber menos de lo normal, pueden tener alguna alteración en la estructura interna de los cromosomas, como están en pares, ¿no es cierto? Puede haber algo que se traslape de un lado a otro, se adicione, etc. Alteraciones en la estructura en general. O también alguna alteración en la disposición de sus partes, ¿ya? Se expresan por alteraciones que pueden ser variadas, que pueden ser solamente en el fenotipo y pueden ser de gran gravedad o pueden ser fenotípicamente a lo mejor más suaves, no se pueden identificar tan bien necesariamente, pero que son muy graves también, puede ocurrir, o al revés. Cada una de ellas involucra entonces bloques con miles de genes, ¿ya? Entonces también aquí es importante recordar que en general se afectan todas las células, en mayor o menor medida, porque puede haber algunos cromosomas que son normales mezclados con otros que están alterados, y entonces ahí en general la expresión es mucho más suave que si están todos los cromosomas alterados, ¿no es cierto? Entonces, cuanto mayor es la masa de cromatina involucrada, más graves son los efectos en el fenotipo. La mayoría de las alteraciones numéricas de los cromosomas son letales y terminan en abortos espontáneos, generalmente antes de las 12 semanas de gestación. Ya, aquí les puse una clasificación de las enfermedades genéticas. Ya, la clasificación, bueno, son múltiples. Ya, esta es la que a mí me pareció que era más fácil de entender. Y tenemos por una parte las causadas por un gen aislado, ya las que son entonces heredadas con la herencia clásica de Mendel, ya herencia también por mecanismos que no son tradicionales, enfermedades también causadas por alteraciones cromosómicas. Aquí están como el grupo de las más frecuentes, las alteraciones numéricas, cuando son poliploidías o aneuploidías, ya la vamos a ver de qué se trata, y cuando hay alteraciones estructurales, que ahí tenemos la delesión, la microdelesión, la translocación, la inversión, el isocromosoma, el cromosoma en anillo, y finalmente las enfermedades genéticas que son provocadas o cuya génesis es la herencia multifactorial. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la inversión, que es cuando una parte, ¿no es cierto?, se gira y se inserta en el otro. O ese mismo gen, ¿no es cierto?, en vez de tenerlo, ese mismo cromosoma, en vez de tenerlo como debiera ser así, de esta forma, se gira y en el mismo lugar se da vuelta la información genética, ¿ya? Tenemos aquí la delesión, cuando hay un trozo de uno que, ¿no es cierto?, se cinde para insertarse en otro lado, por ejemplo, o simplemente no existe, se sale un trozo. La translocación, cuando se cambia de un lado para otro, ya la inserción, cuando se inserta de uno a otro un trozo, ¿ya? Y el área duplicada, cuando el mismo trozo, ¿no es cierto?, está dos veces. En general, en cuanto a la epidemiología, se sabe que la incidencia de alteraciones cromosómicas en el recién nacido es de 0,5 a 1%, y también se sabe que hasta un 60% de los abortos espontáneos que ocurren durante el primer trimestre y aproximadamente un 5% de los abortos, y de aproximadamente un 5% de los abortos espontáneos tardíos, ¿ya? O sea, es una gran proporción que finalmente
termina no desarrollándose. ¿Ya? Aproximadamente un 90% de estas anomalías se manifiestan durante la primera década de la vida. Y eso es súper importante en términos de los diagnósticos y de las sospechas finalmente por parte de sus médicos. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas también son múltiples y también son bastante inespecíficas. Claro que en general lo que tienen los pacientes con alguna cromosomopatía es que fenotípicamente son muy clásicos. Entonces uno es capaz incluso de mirar, al mirarlo, identificar más o menos de qué tipo de cromosomopatía se trata, siempre y cuando sea algo más o menos habitual. O también hay algunos tipos de fenotipos que uno mira, o niños, por ejemplo, que uno atiende, que uno mira, que le hace el control sano y que le encuentra una cara especial, ya sea porque la implantación de la oreja es más baja, o porque el pelo nace desde más atrás o desde más abajo, o porque los ojos los tiene más separados, etcétera. O sea, hay algunos aspectos fenotípicos que uno a lo mejor no identifica como un síndrome como tal, pero sí es capaz de decir que tal vez hay una genopatía y en esos casos obviamente uno tiene que derivar. ¿Ya? Por lo tanto, las manifestaciones clínicas efectivamente son múltiples y puede ser, por ejemplo, talla baja en un Tanner, que se da en las mujeres solamente, y ahí también hay otras características. Yo he visto pacientes con síndrome de Tanner que la verdad es que solo tienen talla baja y solo se diagnostica en la adolescencia, ¿ya? Porque además no tienen desarrollo de caracteres sexuales. Por lo tanto, talla baja, más falta de caracteres sexuales y de adolescencia, entonces uno empieza a estudiar y claro, diagnostica un síndrome de Tanner. Pero hay otras niñas que se les diagnostica antes porque tienen el cuello alado, porque tienen los signos y los estigmas que hacen identificar precozmente un síndrome de Tanner. Retardo mental o del desarrollo, también puede ser solamente eso. Dismorfias, como hablamos recién, alteraciones del desarrollo sexual en hombres o mujeres que nos hacen obviamente orientarnos a síndromes distintos. Y dentro de las más frecuentes tenemos las poliploidías, ya que son, en el fondo el grupo más frecuente de cromosomopatías son las que son provocadas por alteraciones numéricas, ¿ya? Y en este grupo están las poliploidías que básicamente es un fenómeno por el cual se originan células, tejidos u organismos con 3 o más juegos completos de cromosomas. O sea, todos los cromosomas están afectados, ¿ya? Y en general son 3 o más juegos completos de estos cromosomas que yo les mencioné. ¿Ya? Entonces aquí están las triploidías, que son 3 copias de cada cromosoma, ya vamos a ver un ejemplo después, y que provoca cerca del 15% de los abortos. Ya hay algunos mecanismos citogenéticos, por ejemplo, se sabe que es por fertilización de un óvulo por 2 espermatozoides, por ejemplo, o el fracaso completo en la disyunción en la meiosis materna. Ya también tenemos la tetraploidía, cuyo cariotipo contiene 4 copias de cada cromosoma. ¿Ya? Y los mosaicos diploides o triploides que son mezclados, ¿ya? O sea, pueden tener juegos de 3 y de 4 copias en el mismo set, digamos. ¿Ya? Este es un cariotipo triploide y si se fijan, todo su juego es de 3 cromosomas. ¿Ya? Después, dentro de las más frecuentes por alteraciones numéricas, tenemos las aneuploidías, que son cambios en el número cromosómico que puede dar lugar a enfermedades genéticas. ¿Ya? Entonces, es un aneuploide, es un individuo cuyo número de cromosomas difiere del tipo silvestre o del clásico euploide en parte de su dotación cromosómica, ¿ya? Porque tienen, por ejemplo, un cromosoma extra o un cromosoma que no existe, que no está, ausente, ¿ya? Entonces aquí algunas características, por ejemplo, que hay pérdida o ganancia de material cromosómica que puede ser en algunos o que puede ser en todos, ¿ya? Las aneuploidías humanas más frecuentes son algunas de las que ustedes conocen. Ya tenemos la autosómica 8, la 9, la 13, la 18, la 21 y las aneuploidías de cromosomas sexuales, triple X, XY, XXY, XII y 45X0.
ya provienen de un error en la separación de los cromosomas durante la mitosis o la meiosis, y esto se denomina, como se recordarán, la no disyunción, ¿ya? Dentro de las aneuploidías, aquí tenemos las más frecuentes. Las trisomías son las más frecuentes, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patot, y las monosomías más frecuentes, el síndrome delante dije Turner y era Turner, síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Las trisomías más frecuentes, entonces, vamos a revisar de las más frecuentes, ¿ya? Tenemos, por supuesto, el síndrome de Down, que es uno de las condiciones que incluso tenemos que ver en atención primaria. Ya los vemos, los controlamos. Obviamente que si tienen alguna patología de base, que es bien frecuente en los niños con síndrome de Down, se atienden con el especialista de esa área, pero también nosotros les hacemos controles, ¿ya? Así que no es una población que sea alejada de los quehaceres de la atención ambulatoria, ya para los que vemos niños principalmente. Entonces, este síndrome es un síndrome que se llama trisomía 21, ¿no es cierto? O síndrome de Down. Y esto es un punto súper importante que ojalá que nunca se les olvide, que es la causa más frecuente de retraso mental identificable de origen genético. ¿Ya? Imagínense, la más frecuente de retraso mental. Tiene una incidencia de 1 en 800 nacidos, ¿ya? Entre 600 y 800 nacidos vivos, y se ha asociado a que aumenta con la edad materna. ¿Ya? Es la cromosomopatía más frecuente y mejor conocida. En la etiología, bueno, tiene varios grupos etiológicos, ¿ya? La mayoría de los casos es que efectivamente hay una trisomía del cromosoma 21 por la no disyunción meiótica en el óvulo. Ese es el 95% de estas personas es debido a eso. Y otros porcentajes un poquito más pequeños. Imagínense, con 4% apenas hay una traslocación entre el cromosoma 21 y otro cromosoma acrocéntrico, que normalmente es el 14 o también puede ser el 22. El 1% es mosaico, o sea, tiene una mezcla de cariotipo normal con trisomía 21. Y ellos son menos severos en términos de sintomatología. Ya tienen un fenotipo que es menos notorio, menos clásico, y muchas veces tampoco tienen asociado retraso mental. Ya no todos los niños con síndrome de Down tienen necesariamente retraso mental, y cuando tienen son de distintos grados de severidad. Y muy poco se describe en la literatura que hay una traslocación entre dos cromosomas 21. ¿Ya? Así que, bueno, ahí se puede dar con más detalle cómo puede ir o cuál es el origen, ¿no es cierto?, de este tipo de síndrome, y por lo que comentamos previamente, ¿no es cierto?, por la no disyunción. Respecto de la clínica, bueno, es bien variada, es bien amplia. Hay algunos niños que nacen con alguna de estas cosas, otros que no nacen con nada, sino que básicamente el fenotipo, ¿no es cierto? Y en general se caracteriza porque hay gran hipotonía y hiperlaxitud ligamentosa, ¿ya? Eso es casi transversal. Y fenotípicamente los rasgos característicos que conocemos, ¿no es cierto? El epicanto, en general, bueno, otra cosa importante es que tienden a tener una tendencia, tienden a subir fácilmente de peso cuando son más grandes, ya, pero esto no tiene que ver con ellos individualmente, sino que lo que se ha visto es que es por causa exógena, básicamente por el tipo de alimentación, así que eso no es una característica, ya. Lo que sí es característica de los niños con síndrome de Down o de las personas con síndrome de Down es que pueden tener retraso mental con distintas severidades. Pueden tener, en general, hay occipucio plano, ya los pabellones auriculares son displásicos, el surco simiano, ¿no es cierto?, que también es típico, facies ancha y plana, el epicanto que ya comentábamos, tienden a tener un paladar elevado, un paladar ojival, ¿no es cierto?, a tener también como aumentada de tamaño la lengua, porque es desarrollado muscularmente más, ¿ya? Tienen una boca habitualmente que está abierta,
Y bueno, la típica mano también que uno ve en otros síndromes, dedos cortos, una mano pequeña, ya, pero principalmente los dedos cortos y no tan pronunciada la muñeca, ya, también bracitos que pueden ser un poco más, eh, con menos longitud que lo habitual. Hay algunos niños que pueden nacer con cardiopatías congénitas. Yo he tenido pacientes con síndrome de Down que no tienen ningún tipo de cardiopatía, pero puede pasar, ¿no es cierto? También atresia, estenosis en alguna zona del tubo digestivo, enfermedad de Hirschsprung, pelvis displásica, hipotonía muscular, etcétera. Respecto de la recurrencia, bueno, en esta tabla aparecen las recurrencias en general, que en el fondo es para orientar a los padres del el estudio genético preconcepcional o en este caso, y para que sepan cuál es la probabilidad de que su siguiente hijo también tengan esta condición, ¿ya? Eh, y ahí aparece, por ejemplo, si el hijo precedente, qué tipo en el fondo, de alteración cromosómica tiene y también cuáles son los cariotipos de los padres. Ya, este estudio en general, si hay un embarazo en curso, se hace, ¿no es cierto?, con líquido amniótico. No muchos se lo hacen, pero en el fondo ayuda un poco para orientar a los padres, los profesionales que están metidos en esta área, obviamente, cómo los pueden orientar si es que el próximo hijo va a ser, o qué riesgo tiene básicamente de tener alguna cromosomopatía de este mismo tipo, ¿ya? Siempre es más determinante en verdad la madre que el padre en términos de cariotipo. ¿Ya? Algunos otros datos importantes del síndrome de Down o de las personas que son portadoras del síndrome de Down es que es súper importante que tienen que seguir sus controles periódicos y vacunas como cualquier otro niño de la misma edad. Estamos hablando de los pacientes pediátricos, obviamente. Deben usarse gráficas de crecimiento que son especiales para niños con síndrome de Down. No se pueden usar las tradicionales. Lamentablemente, entre un 30 y un 60% de los niños con síndrome de Down van a presentar una cardiopatía. No siempre se diagnostican desde el inicio, a veces cerca del año, los controles, por otro tipo de situaciones que tengan que hacer, que tengan que operarse por otra cosa, por ejemplo, descubren que puede haber algo asociado al sistema cardiovascular, pero no todos los niños lo presentan y más de la mitad de estos niños tienen problemas oculares y auditivos. Así que igual hay que tener ojo con eso, porque si no ha sido estudiado, hay que derivar para que sea estudiado en esta área. Debido a que tienen una hiperlaxitud, de que sus músculos son más laxos también, y que tienen una lengua más grande, que ocupa gran parte de la cavidad respiratoria, de la cavidad oral, perdón, tienen apneas obstructivas del sueño y es bastante frecuente, ¿ya? Así que eso, sumado a que los niños más grandes empiezan a subir harto de peso, determina que pueden hacer incluso desaturaciones durante las apneas, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo y orientar bien a los niños y a las familias en esta área. Ya hay un pequeño porcentaje, entre 10 y 12%, que nacen con malformaciones intestinales y hasta un 30% van a desarrollar un hipotiroidismo a lo largo de la vida. De hecho, se hacen controles cada cierta cantidad de meses para descartar que no haya un hipotiroidismo, porque un hipotiroidismo incluso subclínico en esta población, cuando son pequeños y están en un proceso súper delicado respecto de su crecimiento y su desarrollo cerebral, es fundamental manejarlo, o al menos hacerle seguimiento. Así que ahí también es importante tener en cuenta eso. Un 15% de los individuos presentan evidencia radiológica de inestabilidad lactoazoidea, por lo tanto, cerca de los 4 o 5 años se hace un screening con radiografía en esa zona, ¿ya? Para descartar que no haya una inestabilidad y no vayan a hacer una luxación, por ejemplo, que pudiera comprometer incluso su sistema nervioso central. Entre un 5 y un 10% de los pacientes van a tener convulsiones. Son cosas que los papás deben saber. Ya en términos generales, los pacientes con síndrome de Down, obviamente que un gran porcentaje tiene un diagnóstico prenatal. En la ecografía de las 12 semanas se hacen las mediciones correspondientes, ¿no es cierto? La translucencia nucal,
la medición de aquí de los huesos nasales, la presencia o no, digamos, y otros signos que se ven en el área de la medicina materno-fetal y que nos va a orientar desde ese momento ya a si padece o no este tipo de cromosomopatía. De hecho, esa ecografía es precisamente para descartar que no tenga alguna cromosomopatía, ya sea esta u otra. Así que convivimos con este tipo de cromosomopatías. Es importante conocerla, saber más o menos de qué se trata, cómo orientar a los padres, porque nos puede tocar, probablemente nos va a tocar verlo durante nuestra práctica, ¿ya? La segunda trisomía que es la segunda más frecuente es el síndrome de Edwards. Este es un síndrome muy complejo que tiene distintas malformaciones, lamentablemente frecuentemente es múltiple, ¿ya? Y hay un desbalance cromosómico que genera este síndrome y que se debe a la existencia de 3 cromosomas, pero 18. ¿Ya? Su frecuencia es más o menos entre 1 en 6.000 a 1 en 13.000 nacidos vivos y no hay alguna raza o zonas geográficas específicas en que se dé más. ¿Ya? Esto es lamentablemente un poco al azar también. ¿Ya? Respecto de la etiología, bueno, puede ser una trisomía de todo el juego de cromosomas, digamos, de todos los cromosomas 18 o parte del cromosoma 18, ¿ya? El 95 al 96% de los casos, o sea, la mayoría, se debe a una no disyunción, siendo el resto de las trisomías por traslocación. Ya la trisomía parcial y el mosaicismo para la trisomía 18 suele presentar un fenotipo incompleto con ausencia de algunas anomalías típicas de este mismo síndrome. Y no se ha identificado una región cromosómica única que sea responsable del síndrome. Probablemente falta mucho que estudiar todavía, es lo que se sabe. Como les digo, hace harto tiempo que no hay como cosas nuevas respecto de este tipo de enfermedades tampoco. ¿Ya? Y respecto de su clínica, muy frecuentemente hay un retraso del crecimiento pre y postnatal. Son niños que crecen poco intraútero y que después cuando ya están fuera del útero tienen unas dificultades para poder incrementar de peso aunque su alimentación sea la adecuada. Ya más o menos su peso medio al nacer es de 2 kilos 340 gramos. Y en general también se describe que tiene un nacimiento que es post-término, ya, o sea, en general cuesta que nazcan antes de las 41 semanas, ya. Tienen lamentablemente se caracterizan por retraso mental, a diferencia del síndrome de Down, por hipertonía. Ya tienen una forma de la cabeza que es especial, principalmente se manifiesta como dolicocefalia, ya, o sea, tienen un occipucio que es prominente, hipertelorismo, ¿no es cierto? Los pabellones de las orejas tienen implantación baja, micrognatia también, lo que dificulta, por ejemplo, el acople en la lactancia materna, ¿ya? No es imposible, pero la dificulta. Contracturas articulares, arteria umbilical única, riñón en herradura, pies en mecedora o pies equinos, ¿no es cierto? Tienen divertículo de Meckel, hipoplasia de labios mayores en las niñas. ¿Ya? Lamentablemente tiene una alta mortalidad del 95% el primer año de vida, no logran pasar el primer año de vida y después de eso los que logran sobrevivir es, lamentablemente para ellos la tasa de mortalidad es del 2% más o menos a los 5 años de vida, ya de los sobrevivientes. Por lo tanto, muy poquitos pacientes logran sobrevivir más tiempo de los 5 años. Las niñas presentan mayor tasa de supervivencia y como habíamos mencionado respecto de de que fallecen el primer año o antes de los 5 años un gran porcentaje, es porque también pueden nacer con cardiopatías congénitas, hacen apnea porque tienen una estructura orofacial que propende a las apneas principalmente y también por neumonías, por infecciones pulmonares.
¿ya? Respecto de la tercera condición, que es de las más frecuentes de las trisomías, tenemos el síndrome de Patot, ya que no es que uno lo escuche frecuentemente, de hecho es bien poco frecuente, es un síndrome cromosómico que afecta al cromosoma 13, o sea, tiene 3 cromosomas, 3 copias del cromosoma 13, ¿ya? Y también es un síndrome que tiene múltiples malformaciones que pueden ser sumamente graves y que tampoco sobreviven más allá del año de vida. ¿Ya? Aquí hay un cariotipo que muestra que todos los demás juegos son normales, excepto el 13, que tiene 3 copias. ¿Ya? En términos de la etiología, el 75% aproximadamente de los pacientes presentan una trisomía de todo o de una gran parte del cromosoma 13. ¿Ya? También, igual que los anteriores, es originado por una no disyunción cromosómica durante la meiosis que es principalmente en el óvulo. Ya en estos embarazos la edad materna y paterna media está entre los 31,3 y los 33,7 años respectivamente, o sea, son gente joven en general. Aproximadamente un 20% de los casos se deben a traslocaciones, ¿ya? Y el 5%, un porcentaje bastante pequeño, tiene un amplio rango fenotípico, ya desde malformaciones típicas hasta un fenotipo cercano a la normalidad. Y respecto del retraso mental, también puede ser variable. Respecto de los datos, otros datos epidemiológicos, bueno, ya habíamos dicho que se trata de la tercera trisomía autosómica, ¿no es cierto?, más frecuente, y la prevalencia más o menos entre 1 en 12.000 a 1 en 29.000 nacidos vivos. O sea, igual es un rango amplio. La tasa de abortos espontáneos es elevada, al igual que las otras trisomías, y representa alrededor del 1% del total de ellos. ¿Ya? Existe un exceso de casos en el sexo femenino respecto del masculino, y respecto de la clínica, bueno, aquí ustedes pueden ver una diversidad de síntomas y signos principalmente, ya habíamos mencionado un poco en términos de crecimiento, tienen un retraso de crecimiento, el sistema nervioso central también se puede ver afectado, como se los mencionaba eh, previamente, pero básicamente todos tienen un retraso de desarrollo psicomotor, pero también un retraso mental, ya todos tienen microcefalia, bueno, etcétera. Ya ustedes lo pueden leer con más tranquilidad después, pero si se dan cuenta, es una amplia gama de síntomas y signos que son graves, son severos, ¿ya? Y bueno, ahí hay un recién nacido con una trisomía 13 y ahí en el lado izquierdo ustedes pueden ver cómo es un fenotipo clásico de este tipo de niño, ya, o de este tipo de condiciones, mejor dicho. Ya tienen labio fisurado y también tienen paladar fisurado, ya un falocele es bien frecuente de encontrar. Y ven, como pueden ver en la foto B, tiene una mano con más deditos, ¿no es cierto? Tiene un hexadáctil, tiene 6 dedos y tienen un perfil clásico, también tiene un poco de micrognatia, etcétera. ¿Ya? Respecto de las monosomías más frecuentes, el síndrome de Turner se caracteriza porque, como habíamos dicho, tiene una talla baja, eso es transversal, tiene una digenesia gonadal, o sea, los ovarios no se desarrollan, por lo tanto no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios tampoco, tienen un cuello alado, ancho, una disminución del ángulo cubital, tiene una implantación baja del cabello y monosomía parcial o total del cromosoma X. Es como bien característico el fenotipo cuando son más severos. Cuando son menos severos, la verdad es que no se nota tanto y se diagnostica, como les decía, generalmente en la etapa de la adolescencia. Ya la prevalencia al nacimiento es de 1 a 2.000 a 1 a 5.000 recién nacidos vivos. Solo se produce en mujeres y cerca del 1 al 2% de todas las concepciones presentan una monosomía X. ¿Ya? Bueno, muchas terminan en abortos espontáneos, principalmente durante las primeras 12 semanas. Y respecto del fenotipo, bueno, como les decía, puede variar según la edad, ¿ya? Pero en general, por ejemplo, las recién nacidas tienen linfedema de manos y pies, Escherichia coli y el exceso de piel alrededor del cuello. ¿Ya? Después en la infancia
Pueden presentar soplos cardíacos debido a la coartación aórtica, estenosis aórtica valvular o presentan también válvula aórtica bicúspide. En la infancia y en la niñez puede ser solo talla baja, en la adolescencia retraso de la pubertad o detención de la pubertad, escaso desarrollo mamario y o amenorrea primaria. Ya este es el cuello alado, ¿no es cierto? O Pterygium coli, y este es como la piel redundante en el cuello. Pero yo he visto niñas con síndrome de Turner y la verdad es que no tienen esto tan marcado. Esto claramente es como el extremo ¿no es cierto?, de la característica fenotípica. Aquí está como la clásica manifestación de este síndrome, ¿no es cierto? Cara de esfinge, boca de carpa, cuello alado, estenosis aórtica, ausencia de caracteres sexuales secundarios, cúbito valgo, etc. ¿Ya? Así que adolescente, mujer, con retraso del desarrollo puberal, con talla baja, hay que sospechar un síndrome de Turner. Y en el hombre, que es como el símil en el fondo, lo que ocurre es el síndrome de Klinefelter, ya que es una forma de hipogonadismo masculino. O sea, aquí lo que ocurre es que hay agenesia de los testículos, entonces tampoco hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos. Ya hay una forma de hipogonadismo que es por esclerohialinosis testicular. O sea, hay atrofia de los testículos, no hay azoospermia, ginecomastia, ya porque empieza a elevarse el estrógeno, entonces empieza a haber algunos signos que son como feminizantes, ¿ya? Y esto se debe a una anomalía de cromosomas sexuales y tiene una incidencia de 1 en 1000 varones nacidos, ¿ya? Recuerden que solo ocurre en niños, en hombres, y es por la presencia de un cromosoma X extra, y un 75% de estos individuos tiene un cariotipo 47XXI. Ya respecto de la prevalencia, más o menos un quinto son mosaicos cromosómicos. Hay un porcentaje de variantes, ahí ustedes la pueden ver, 48XXI, 48XXXI, ¿ya? Y así. La mitad más o menos de las ocasiones es por errores en la meiosis paterna y el resto por errores en la meiosis 1 o 2 materna. ¿Ya? Ahí está el síndrome de Klinefelter, así se puede ver en un cariotipo. ¿Ya? Y en términos de clínica, bueno, hay una gran variabilidad y cuesta un poco diagnosticarlo. Ya no es tan fácil porque son hombres que crecen, en general son altos, tienen cierta forma como femenina en la forma del cuerpo básicamente, y tienden a tener un poco de sobrepeso. Entonces de repente esta misma ginecomastia se asocia un poco a eso, digamos. ¿Ya? Pero tienen un pene y escroto y testículos pequeños, ¿no es cierto?, no desarrollados, y no tienen otros caracteres sexuales secundarios masculinos. Y entonces ahí es cuando uno tiene que sospecharlo. Si se dan cuenta, ahí hay fotos de dos personas con diagnóstico de síndrome de Klinefelter. Ya en términos de recurrencia, el riesgo en el caso de una pareja con un hijo 47XXI es el 1%. Ya este riesgo aumenta en mujeres por encima de los 40 años. Hay muchas cromosomopatías cuyo riesgo aumenta por edad de la madre. ¿Ya? Así que el reloj biológico ahí es más estricto con las mujeres que con los hombres. Eso es respecto de las cromosomopatías. También tengo material, si alguien está interesado en profundizar un poco más en esta área, me pueden preguntar. Y una pregunta que me han hecho antes es si los niños o las personas con síndrome de Down pueden tener hijos. Y efectivamente, un pequeño porcentaje, principalmente aquellos que son mosaicos, sí tienen la capacidad de tener hijos. Así que, bueno, eso por si era una duda de ustedes. Ya no sé si quieren preguntarme algo o quieren decir algún comentario. Doctora, yo tengo una duda con la clase 1. Dígame. O sea, ¿cómo va la medicina en cuanto a los tratamientos para las alteraciones mitocondriales? Es que algo me acuerdo como de biólogo cuando lo vimos, pero no me acuerdo Sí, bien. la verdad es que yo no sé exactamente
cómo se manejan, porque es multidisciplinario, porque depende del origen, ¿no es cierto? Entonces, no han avanzado mucho, muchos de los pacientes fallecen porque ya el pronóstico es muy grave y no han encontrado nada que sea como determinante y que frene, ¿no es cierto?, o que sustituya esta forma de generar energía de forma tan pequeña, ¿no es cierto? Se nombran algunas cosas, y yo tengo aquí algunos apuntes, se nombran algunas cosas respecto de las terapias, pero la verdad es que tampoco hay demasiado, o que si hay un diagnóstico que uno diga, no, sí, va a andar bien. La verdad es que en general tienen como tratamientos, por ejemplo, hacen, dependiendo del origen, ¿no es cierto? En general evitan el estrés térmico para que no necesiten tanta energía para funcionar, ¿no es cierto? Pero eso sirve como para aquellos que son más leves. Evitar el ejercicio físico intenso, evitación de fármacos depresores, ¿no es cierto?, de algunas áreas, y algunas medidas farmacológicas, por ejemplo, usan la coenzima Q10, que es la ubiquinona, que finalmente es un antioxidante, que contribuye, ¿no es cierto?, pero que en realidad no mejora nada, sino que ayuda como a mantenerlo un poco. Y otras coenzimas que usan un poco para ayudar a generar energía, esta energía que va decayendo, ¿ya? Y vitaminas, algunos corticosteroides, pero la verdad es que hay muy pocos que se mantienen bien o que van a la regresión. Como les decía, la mayoría lamentablemente fallecen bien temprano. Ya, gracias. De nada. ¿Algún otro comentario, pregunta, chiquillo? Profe, ¿Sí? más que pregunta era si nos podría enviar todos los papers que nos ha dicho para poder profundizar con la Francis. Lo que tenga nos sirve. Sí, por supuesto que sí, ni un problema, yo se los mando. Muchas gracias. Las clases, yo no se las he mandado al profe, pero se las puedo mandar a Francis también. ¿Está bien o no? Sí. Ya, yo se las mando y les incluyo algunos papers que me parece que son más atingentes. Pero sí, lo voy a tener que hacer a las 8, porque después de esto no alcanzo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Algún otro comentario, pregunta, chiquillo? Parece que nada. Bueno, me parece que van a tener un ratito como libre porque tienen otra clase después, ¿cierto? Alcanzan a descansar un poco. Bueno, eso, pues yo encantada de responder sus preguntas. A veces cuando uno se pone a estudiar aparecen otras preguntas y yo encantada de resolverlas, me pueden escribir, ni un problema. Y bueno, que les vaya bien. Nos veremos más adelante. En unos añitos más nos vemos nosotros. Que estén muy bien. Gracias, Chao, chao. profesora. Chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Profe, disculpe. Ah, no, se pegó.